buenas, ¿qué tal estáis? Esperamos que estéis perfectamente. Nosotros no del todo, porque estamos sufriendo las consecuencias de este temporal, de la famosa Filomena, y es que en nuestra zona ha dado bastante fuerte. Como os podéis imaginar, tuberías rotas, sin agua caliente, en algunas ocasiones sin calefacción, el patio, las plantas, los bonsáis han sufrido también lo suyo, y una de las cosas que más nos afecta al acuario marino, porque afortunadamente está dentro de casa y por suerte está bien, son los cortes de corriente que puede provocar diferentes situaciones, pero entre otras, un temporal como este. Creemos que no nos equivocamos cuando decimos que un corte de corriente, una pérdida de suministro eléctrico, es la pesadilla por antonomasia del acuarista, y más cuando tenemos tanto cariño y tanto dinero invertido en un sistema como este. Y es que cuando todos los aparatos que van a mantener todos los parámetros del acuario están enganchados a la luz, pues si perdemos este suministro eléctrico tenemos un problema. En caso de corte de corriente vamos a perder muchos elementos que nos están manteniendo el acuario en perfectas condiciones, como puede ser adición por peristálticas, la propia iluminación, el calentador, ventilador o enfriador que tengamos en ese momento según la temporada del año. Pero sobre todo, lo más importante bajo nuestro punto de vista es la circulación. Afortunadamente, en nuestra zona los cortes de corriente no son ni muy habituales ni muy duraderos. Podemos perder el suministro eléctrico durante unas horas y aunque en ese impasse perdamos la temperatura del acuario, bueno, mejor dicho, el calentador, por ejemplo ahora en invierno, y nos baje un gradito, pues aunque pueda haber alguna consecuencia, lo normal es que no, es que el sistema se vaya enfriando poquito a poquito y luego vuelva otra vez a su temperatura idónea, a su temperatura ideal. En cuanto a la iluminación, tampoco sería un problema grave, porque el coral esté unas horas o incluso un día sin luz, no va a pasar nada, y los peces mucho menos. Pero ¿qué pasa con la circulación? Que si perdemos toda la circulación del acuario y el agua se queda totalmente parada, lo que perdemos es el intercambio gaseoso y por lo tanto la oxigenación, y esto sí que es crítico. Todos los animales que mantenemos en el acuario consumen oxígeno activamente, pero sobre todo los peces, y más si tenemos peces grandes, en muy poquito tiempo van a empezar a boquear y a perder su capacidad, sus funciones metabólicas por falta de oxígeno. Aunque pueda haber diferentes variables que vayan afectando en cada acuario de una forma distinta, lo normal es que 4 o 5 horas sin circulación y por lo tanto sin oxígeno sean devastadoras, incluso perdiendo la mayoría de los peces, si no todos. Por eso nosotros hace ya un tiempo decidimos incorporar una batería de respaldo en nuestro sistema, en nuestro equipamiento. Hay distintas opciones de hacer esto, hay algunas más caseras y otras menos. Nosotros, que no somos muy duchos en la materia, que nos da mucho miedo la electricidad y que no nos vemos capaces de montar un sistema con baterías, regletas y este tipo de cosas, lo que hemos hecho, aprovechando también que tenemos las bombas de circulación, las Vortex, que son de Ecotec Marine, pues esta marca, Ecotec Marine, tiene a disposición del cliente una batería de respaldo que suele costar entre 230 y 280 euros, si no recuerdo mal, y esta batería viene directamente para conectar dos unidades de movimiento. Podríamos conectar dos Vortex o una Vortex y una Vectra. En el caso de la Vectra, que es la bomba de subida de Ecotec Marine, nosotros tenemos la serie del medio, que es la M2, necesita algo que le llaman Battery Booster, y es un adaptador para que de la batería vaya a la bomba. No así con la Vortex, sino que la Vortex se puede conectar directamente a la batería. Pues la bomba de subida tiene el impedimento o el inconveniente que te tienes que gastar otros 20 o 30 euros para este Battery Booster, para que sea compatible la conexión. Aún así, nosotros decidimos poner una Vortex y la Vectra porque por la disposición que tenemos de las bombas, esta Vortex de aquí va a impulsar con gran fuerza todo el agua hacia el rebosadero. Y la otra Vortex nos podría hacer la función de intercambio, y así tendríamos un movimiento bastante importante en el acuario mientras el corte de corriente se está dando. Pero también pensamos que como el eductor rotativo que lanza el agua de la bomba de subida está justo encima de la otra Vortex, la del rebosadero, pues podríamos lograr el mismo movimiento o prácticamente el mismo, quizás un poquito menos porque la Vortex siempre es más potente que la Vectra, pero nos podría garantizar un movimiento importante en el acuario y también que el agua pase por el zoom. Es cierto que no vamos a tener en el zoom ningún otro equipamiento haciendo su función, no vamos a tener ni skimmer ni calentadores, pero bueno, estando la filtración mecánica de calcetines y estando también la filtración biológica de todo el nicho que tenemos de material filtrante, que haya cierto movimiento de agua circulando, pues siempre puede ser beneficioso. También para que, si el corte de corriente se alarga, esta colonia bacteriana no sufra una parada.
Y lo importante, ¿funciona o no funciona? Pues nosotros desgraciadamente la hemos puesto a prueba ya 2 veces. Una ahora recientemente con este temporal de Filomena y estuvimos en las 2 ocasiones entre 4 y 6 horas sin luz y no hemos tenido consecuencias graves, ni en corales ni en peces. Según el esquema que tiene publicado Ecotec, y bien dicen que va a depender del estado de las bombas, es decir, de la potencia, también va a depender del estado de la batería, las veces que ha sido utilizada, si está bien mantenida, el tiempo que tenga. Yo creo que todo esto afecta para su degradación, ¿no? Pero según Ecotec pueden estar 2 unidades, por ejemplo MP40, que son las más comunes en nuestros acuarios, durante 14-16 horas funcionando sin ningún tipo de problema. Y yo creo que en condiciones normales ningún corte de corriente en ninguna de nuestras casas debe durar tanto. Esto es bueno porque si estamos fuera de casa nos va a dar tiempo o a llegar o a decirle a algún vecino, amigo, acuarista o familiar que se acerca a casa a intentar restablecer la corriente. Remarcábamos antes el tiempo que nos da este tipo de baterías para que exista la circulación, el tiempo necesario en el acuario para no tener consecuencias, pero claro, nos tenemos que enterar que ha habido un corte de corriente. Nosotros contamos con diferentes avisos de corte de corriente, entre ellos la alarma de casa que nos avisa. También hay una función de aviso en el Profilux que tenemos que configurar, que todavía no nos hemos puesto con ello por falta de tiempo y le tenemos que dar una pensada. Por eso es muy bueno tener algún elemento de aviso en caso de corte de corriente para que, si estamos fuera de casa, podamos activar el protocolo de emergencia y bien volver a casa si es posible o llamar a alguien para que vaya a echar un vistazo. Además de todo esto, lo que sí que tenemos pendiente instalar, y lo vamos a hacer muy pronto, es un diferencial rearmable para que en aquellos casos, si hubiera un cortocircuito, no habría ninguna solución posible, porque siempre se estaría bajando el diferencial y volviendo a cortar el suministro eléctrico en casa. Pero en casos en los que hay una bajada del diferencial y no hay ningún motivo aparente, pues con un diferencial rearmable, sin necesidad de que nosotros estemos, el diferencial, dependiendo de las características que tenga, de la marca y del precio, va a intentar rearmarse él solo 1, 2, 3, incluso 9 veces hay alguno. Así que eso es algo que tenemos pendiente instalar porque es un sistema de seguridad que creo que nos va a ser muy útil para el mantenimiento también del acuario cuando se vaya la luz y no estemos en casa. Y como siempre decimos, a todos nos gusta invertir y gastarnos el dinero en corales, en animales, pero hay que dejar un porcentaje para la seguridad, porque si algo puede salir mal, hay que pensar que a lo largo del tiempo saldrá mal. Y esto es todo lo que os podemos contar, que nosotros pensemos, dominemos sobre el tema de los cortes de corriente. Ojalá no tengáis ninguno, os deseamos lo mejor y cualquier cosa pues lo dejáis en los comentarios para que vayamos entre todos generando más ideas y solucionando los problemas que pudieran suceder con el mantenimiento de un acuario. Un abrazo a todos, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.